Muy buenas noches y bienvenidos a Casa Árabe, a este homenaje a Nizar Qabbani. Soy Karim Hauser. Shukran lakum, shukran lakum, shukran lakum, fa habibati qutilat. A los 75 años de edad fallece Nizar Qabbani, poeta, hijo de Damasco y patrimonio de la humanidad. De eso hace 20 años y fue en Inglaterra. Era un 30 de abril, pero posiblemente un día lluvioso de primavera en Londres, como es esta tarde otoñal de un 5 de noviembre en Madrid. Su padre tenía una fábrica de chocolate, dulce, amargo, y había sido detenido por ayudar a la insurgencia en contra del mandato francés en Siria. Eso te tiene que marcar. En la obra de Nizar aparecen morenas apátridas, esbozos de desayunos, hojas secas, libertad sin estado ni sultanes, geografías que hoy son polvo, erotismo en las tazas de café. Y cuántas pérdidas. El suicidio que prefirió su hermana Wisal ante un matrimonio arreglado, su hijo Taufi del primer matrimonio con Zahra, que moriría a los 22 años. Más tarde se casó con Balqis, profundo amor iraquí, y la perdió bajo un bombardeo en Beirut. Fue abogado y diplomático, pero en uno de sus poemas le dijo a Fátima: búscate otro hombre si quieres paz. Eso y muchas cosas más con Fátima en el tren de la locura. Casa Árabe se suma a todos aquellos y aquellas que aprecian a este gran bardo y ha recogido la voluntad que compartimos para rendirle un homenaje en este 20º año de su desaparición. Participan en un primer movimiento Pedro Martínez Montaves, Carmen Ruiz Bravo Villasante, quienes le conocieron personalmente, Maysun Shuker y Abdul Hadi Saadun. Después escucharemos a James Vitar y Linda Al-Ahmad en el tributo musical. Gracias y adelante, comenzamos, don Pedro. Pues muy buenas tardes. Yo ante todo quiero manifestar mi profundísimo agradecimiento a esta institución y en este caso muy especialmente a Karim por el hecho de haber organizado esta velada, que para mí personalmente tiene un sabor especial. Es algo distinto a lo que habitualmente me ha convocado en otras ocasiones en Casa Árabe. De alguna manera recordar una etapa de mi vida. Una etapa de mi vida de hace mucho tiempo. En el año 1973 publicó Nizar en Beirut un libro titulado Qissati ma'a shi'r, es decir, mi historia con la poesía, que es una especie de autobiografía más o menos camuflada. Yo le dediqué un comentario largo hace unos años y en ese libro dice esto, que traduje literalmente: aprendí el español durante mi trabajo diplomático en Madrid 1962-1966 y sentí un enorme afecto por esta lengua desde el primer momento. Durante cierta época, mi relación con la lengua española alcanzó un grado de enamoramiento, especialmente cuando consiguió llenarme por completo. El arabista español Pedro Martínez Montaves preparaba entonces la traducción al español de algunos de mis poemas, fragmentos que se publicaron por el Instituto Hispanoárabe de Cultura con el título de Poemas Amorosos Árabes. Recuerdo ahora las gratas horas que pasé con mi amigo Pedro en mi casa de Madrid,
charlando, discutiendo, dando vueltas a los borradores de los poemas traducidos. Realmente estaba asombrado de la capacidad de la lengua española para trasladar mis emociones y mis pensamientos con tanta precisión y pureza. Más aún, no exagero si digo que el texto español de algunos poemas superaba en estética y musicalidad al texto árabe. Esto es lo que escribió Nisar y publicó el año 1973. Bueno, esta tarde, brevemente, su amigo Pedro va a hablar un poco de la relación que mantuvimos Nisar y yo durante algunos años y la influencia que de alguna manera ejerció en mí. Miren, la historia empieza bastante antes de 1962 o 63 y empieza no precisamente en Madrid, sino en una ciudad tan querida por mí también como Tetuán, en Marruecos. Eso fue el lugar. El momento fue los meses anteriores justamente a la independencia de Marruecos. Estaba allí como becario, fue mi primera beca. Y fue el primer país al que salí. 1955, finales, comienzos de 1956. Una tarde, hojeando una revista, una excelente revista libanesa que se publicaba entonces y que se titulaba Al-Adib, su director era Albert Adib, pues encontré un poema titulado Risalatun y la Musafira. Yo lo traduje, alterando un poco el título, era plenamente consciente, como canción para la amada lejana. Ese fue mi primer conocimiento de Nisar, a través de un poema suyo en una ciudad tan alejada como Tetuán. El segundo momento en que ya le conocí físicamente se sitúa en Córdoba. En Córdoba, el año 1963, quiero recordar mayo, era primavera, evidentemente, mayo de 1963, en que se celebró en Córdoba el primer festival de la poesía árabe en España. Estas son cosas que ya nadie recuerda, cosas que ya nadie conoce. Fue el primer festival de poesía árabe en España. Estaba Nisar, que en esos momentos ocupaba el cargo de consejero de la embajada siria en Madrid, cuya sede seguía estando en donde está, en la plaza de Platerías de Martínez. Y allí pude entonces conocer a la persona, a Nisar. Efectivamente, yo estaba preparando la traducción de algunos fragmentos de sus poemas que luego se publicaron y tuve con él las primeras charlas. Pero el recuerdo que me queda de Nisar, de aquel conocimiento cordobés, fue una tarde que visitamos Medinazara con el grupo de personas, con el grupo de gente, y en un momento determinado Nisar se alejó de todo el mundo conscientemente y se puso a pasear solo por los restos de Medinazara. Solo, absolutamente absorto. Y empecé a tener la sospecha, que luego se ha ido confirmando, lo he ido confirmando en otros muchos lugares, de que Nisar, que era un hombre extraordinariamente sociable, afable con todos, no solo con las mujeres, con los hombres también, extraordinariamente afable, era un hombre que necesitaba también profundamente la soledad. Y la soledad de los paseos largos, sobre todo. Después lo vi por los enormes palmerales de Basora, Beirut, por otros muchos sitios. En ese momento se comenzó una relación
que evidentemente tuvo sus momentos más importantes durante el año 1964, cuando yo preparaba sus poemas. Prácticamente 2 o 3 tardes todas las semanas yo iba a su casa, que estaba entonces en Juan Ramón Jiménez número 10, en el Madrid más moderno. De esos momentos él había antes vivido, había tenido un apartamento en la calle María de Molina, pero vivía en esos momentos en Juan Ramón Jiménez número 10. Nos encerrábamos en su piso, veíamos literalmente todos los poemas que yo iba traduciendo, hablábamos, los comentábamos y después ya, vencida la tarde, en la anochecida, él me acompañaba hasta tomar el autobús que me llevaría a mi casa. Yo aprendí muchísimo de Nizar. En esos momentos ya era un joven profesor universitario, lleno de entusiasmo, lleno de amor por la cultura árabe, por la lengua árabe, por la poesía árabe, y me enseñó 2 cosas fundamentales. Una, e insistió profundísimamente, me dijo: Pedro, por favor, que estos poemas que tú traduces al español no suenen a poemas traducidos. Es el mayor favor que puedes hacerme. Que mi poesía en español suene como si fuera escrita en español. Por favor, que no sean poemas traducidos. Y me insistió muchísimo en eso. Nizar me enseñó cómo traducir poesía, que es lo que he intentado hacer a lo largo de mi vida con otros grandes poetas árabes. Y eso se lo debo a él. Dijo, que en tu lengua suenen como poemas escritos en esa lengua. Que no se note que sean poemas traducidos, que son poemas traducidos. Y me enseñó otra cosa también, que he procurado mantener a lo largo de mucho tiempo. Me enseñó lo que para él era ser árabe y lo que era la arabidad. Y ser árabe para Nizar era fundamentalmente creer en el patrimonio cultural árabe, en la posibilidad remota de que los árabes se unieran y en la realidad de que nunca podrían hacerlo. Eso me lo enseñó Nizar. Y me enseñó también que la arabidad era un sentimiento profundamente cultural. Antes que cualquier otra cosa, profundamente cultural y profundamente humano. Antes que cualquier otra cosa. Eso también me lo enseñó él. Y eso tengo que agradecerle y siempre lo he declarado. Este fue el Nizar que yo conocí en Madrid. Este fue el Nizar que he tratado de representar primero en los poemas que he traducido, suyos, muchos, a lo largo de mi vida, no solamente los recogidos en el libro de poemas amorosos árabes, en otro posterior, Tu Amor, que publicó la editorial Cantarabia, de la profesora Ruy Bravo Villasante, de Carmen, y en otras traducciones esporádicas y publicadas en distintos lugares que he hecho. Este fue el Nizar que he intentado también reflejar en los múltiples estudios que he hecho sobre él, tan más o menos cualquiera que consulte la bibliografía los puede encontrar, estudios que se han ido manteniendo a lo largo de mi vida. Y este es el Nizar del que tal vez, si yo sigo conservando fuerzas, si sigo conservando ilusión
y sigo conservando una serie de cosas, quizá aparezca, quizá, no lo aseguro, una tercera antología preparada por mí sobre él, que recoja sus poemas últimos, los poemas de los últimos años, tal vez. De hecho, los poemas los tengo seleccionados. De hecho, algunos poemas los tengo en versión última. Hace 3 días en Córdoba, en una velada parecida, en Casa Árabe de Córdoba también, leí uno de esos poemas que se titula Diálogo con una modelo, y el hilo que vertebra todo el poema es el recuerdo de Córdoba y el sentimiento de Córdoba, y tal vez esos poemas últimos aparezcan. Esto es lo que yo fundamentalmente tenía que decir. Mi formación como traductor, mi formación como arabista, mi formación como estudioso, y no solamente como estudioso, sino como vividor de esa cultura, de esa lengua, no se explicaría, indudablemente, sin el conocimiento que tuve de Nisar, sin la profunda relación amistosa que nos unió. Luego, después de esos años, nos vimos en muchos sitios, en Beirut, en Basora, en Bagdad, en el Cairo, creo recordar, en fin, varios sitios. Bueno, mi formación como arabista y mi actuación como arabista no se explicaría, sin duda alguna, sin esa profundísima influencia que Nisar ejerció en mí desde un principio. Y brevemente les quiero solamente ya, y para terminar, yo no quiero extenderme, ni muchísimo menos, leer 2 o 3 poemas, fragmentos, traducidos por mí y que son de última época. Uno de los más breves e intensos poemas de amor que escribió Nisar, y que dice así: este es el non plus ultra de mi locura, y yo no puedo ya amarte más. Es el máximo alcance de mi brazo, y yo no puedo ya apretarte más. Es el punto más alto al que puedo llegar sobre los montes de tus pechos, coronarlos de nieves y de oro, y ya no soy capaz de escalar más. Es la última pugna en la que entro por llegar a las fuentes de Granada, y ya no soy capaz de luchar más. Es la última muerte que muero con mujer, que muero por mujer, y ya no me es posible morir más. Es uno de los más intensos poemas de amor que escribió Nisar. Y, para que se hagan una breve idea del otro Nisar, no el poeta del amor, sino el poeta del puñal, como tópicamente le han descrito los críticos árabes, que no son muy creativos cuando de la poesía de Nisar se trata, no suelen entenderla muy bien, manejan fundamentalmente tópicos. Pues unos breves fragmentos de uno de sus últimos poemas, que se titula El último andalusí, al andalusí al-Ajir, de 1993, poema que algunos entienden como un poema de reivindicación, y no es en absoluto. Si es de reivindicación, es de lo más humilde que pueda haber, porque fíjense ustedes lo que dice en un fragmento. Dice: yo soy el último andalusí que vino a exigir la parte que le corresponde de las ropas de su padre. Un mechón de pelo de su madre, un mechón de pelo de su madre, una casida del diván de Ibn Saidún, uno de los anillos de Wallada bint al-Mustakfi y el último hilo de la alfombra sobre la que rezó Abderramán I. ¿Qué reivindica? El último hilo de la alfombra sobre la que rezó Abderramán I.
si no es humilde en esa reivindicación, pues venga Dios y lo vea, que lo juzguen algunos, ¿no? En otros fragmentos dice: yo soy el último andalusí, el que ha perdido todas sus llaves en las aguas de Barcelona, en las aguas de Iskenderún, en las aguas de Haifa. Yo soy el último andalusí, mendigo por las aceras de Granada. Yo soy el último piel roja que escapó de los dientes de Cristóbal Colón. Yo soy Nizar Qabbani, el beduino y el civilizado, el derechista y el marxista, el sensual y el udrí, el fundamentalista y el golpista, el árabe y el no árabe. Y brevemente también algunos de los fragmentos del poema, quizá desde mi punto de vista nacional árabe, profundamente nacional árabe, más intenso y más duro que se ha escrito, y que Nizar tituló Mata Yo'linuna Wafat el Arab. ¿Cuándo se anunciará? Y no digo ellos anunciarán porque es un sujeto indeterminado. Y decir cuándo ellos anunciarán la muerte de los árabes es una traducción literal que no viene a cuento. ¿Cuándo se anunciará la muerte de los árabes? Y les voy a leer los últimos fragmentos. Desde hace 50 años intento dibujar un país que se llama metafóricamente el país de los árabes. He dibujado a veces con el color de las venas y otra con el color de la rabia. Y al concluir el dibujo me pregunté a mí mismo, si un día se anunciara la muerte de los árabes, ¿en qué cementerio iban a enterrarlos? ¿Quién podría llorarles? Si ya no tienen hijas, si ya no tienen hijos, si allí no hay ya tristeza ni quienes se entristezcan. Desde que comencé a escribir poesía, intento medir la distancia que hay entre mí y mis antepasados árabes. Vi ejércitos y ya nada de ejércitos. Conquistas y ya nada de conquistas. Seguí todas las guerras por la pantalla de la televisión. Muertos en la pantalla de la televisión. Heridos en la pantalla de la televisión. El triunfo de Dios nos llegará también por la pantalla de la televisión. Patria, han hecho de ti un serial de espanto. Cada tarde seguimos el episodio correspondiente. ¿Cómo podremos verte si nos cortan la luz? Desde hace 50 años intento dejar constancia de lo que vi. Vi pueblos que suponen que los pesquisidores son tan cosa de Dios como el catarro o el dolor de cabeza, como la lepra o como la sarna. Vi al arabismo en oferta en una subasta de muebles viejos, pero no vi a los árabes. Muchas gracias. Hola, Mesal Khair, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias, Karim, por la invitación. Gracias a Casa Árabe por hacer este homenaje al gran Nizar Qabbani, porque realmente es un homenaje merecido, especialmente solo para decir un punto especial, y que lo dijo el profesor Montávez, su relación con España. Su saber del español, su relación con muchos españoles, muchos amigos y amigas, amantes, y ojalá un día, que sé yo que hay muchos documentos, muchas cartas, muchos papeles escritos dejó Nizar Qabbani, en español incluso, que saldrá un día en un libro que algún estudioso nuevo, algún investigador puede sacar a la luz, en español o en árabe. Realmente yo no soy especialista en la poesía de Nizar Qabbani, no voy a decir muchas cosas lo que ha dicho el profesor Montávez ni lo que va a decir la profesora Carmen, porque han conocido personalmente a Nizar Qabbani, han traducido su poesía y han tenido relación personal muy estrecha con el poeta. Ni tampoco lo voy a decir más de lo que va a decir Maysoon, paisana Shami de Nizar Qabbani. Lo que
Personalmente pensé cuando me dijo Karim es hacer algunos apuntes sobre nuestras relaciones como escritores nuevos o poetas de otras generaciones y nuestra relación con Nizar Qabbani. Pero antes de todo, hoy en especial cuando quería poner algunos apuntes a ver qué voy a decir sobre mi relación o la relación de mi generación o de los poetas jóvenes con la poesía de Nizar Qabbani, estuve escuchando al mismo tiempo en la radio sobre un programa cultural, Radio Español. Estaban hablando de un nuevo libro sobre Antonio Machado. Si alguien me conoce que sabe perfectamente que yo soy estudioso de Antonio Machado, admirador de Antonio Machado y traductor también de Antonio Machado al árabe, y me interesa mucho este tema. Y me ha sorprendido de que hasta hoy en día hay libros que todavía juzgan y hablan de el merecido papel de Antonio Machado en la poesía española. De que si la poesía de Antonio Machado es grande dentro de su generación y del siglo XX o no. Entonces, algunos investigadores hoy en día están hablando de que Antonio Machado, como la generación del 98 o la generación del 14, han aprovechado el tiempo difícil de España en aquel tiempo, ¿no? Y han sacado provecho de eso a través de su poesía. Realmente hoy en día, cualquier investigador hoy en día sabe perfectamente que Antonio Machado es el gran poeta de la poesía española. Es verdad de que podemos añadir muchos nombres como Jiménez, como Lorca, de la generación 27, etcétera, etcétera, pero llegamos a un punto de que es complicado discutir o hablar sobre Antonio Machado y su importancia en la poesía española. Este punto me llevó al papel o la poética de Nizar Qabbani. ¿Qué papel tiene? Si es importante o no, especialmente para nuestras últimas generaciones de poesía o de la escritura árabe. Toda mi generación y otras generaciones antes que nosotros han conocido a Nizar Qabbani a través de su poesía de la mujer. Y sabemos perfectamente que ha escrito mucho sobre la mujer, ha tenido un papel muy importante destacar el papel de la mujer, hablar de la situación social, cultural, política de la mujer, y ha sacado el papel de la mujer a través de su poesía, ha tenido un importante papel en eso. Pero al mismo tiempo, gran parte de nuestra generación y de otras generaciones, cuando hablamos de la poesía de Nizar Qabbani, estamos hablando con mucha timidez y algunas veces con vergüenza incluso. Gran parte de los poetas árabes hoy en día, cuando le pregunta qué poetas para ti más importantes en la poesía árabe, puede mencionar una larga lista de poetas árabes desde Sayyab y la generación o la escuela del verso libre hasta el último poeta, sin quedar con el nombre de Nizar Qabbani. Como si Nizar Qabbani es un planeta solo o es una línea aparte. Y realmente Nizar Qabbani, si estudiamos su poesía, realmente es una línea única dentro de la poesía árabe. Sabemos que Nizar Qabbani salió en mediados de los 40 del siglo pasado. En aquel tiempo surgió también la escuela del verso libre, a través de tres poetas, Sayyab, Nazik el-Melaika y el Beyati, los tres poetas iraquíes. Pero al mismo tiempo, Nizar Qabbani, cuando salió, realmente cogió una línea totalmente rompedora con la tradición clásica de la poesía árabe. Produjo su línea solo. Y al mismo tiempo, cuando surgió la escuela del verso libre, él estuvo totalmente en contra de esta escuela del verso libre y ha tenido también muchas peleas, muchas disputas con poetas en la talla de Sayyab, por ejemplo, o Adonis, hasta muchos. Hay un dicho al Sayyab, no sé si realmente si es correcto o no, pero hay que decirlo también. Cuando le preguntaron a Sayyab sobre la poesía de Nizar Qabbani, dijo que sí,
es importante, pero realmente la poesía de Nizar Qabbani es como el caramelo en la boca. Se puede gustar la dulzura, pero por un rato y luego ya no queda huella en la boca. Esto realmente muchos poetas árabes hoy en día miran o disfrutan o leen la poesía de Nizar Qabbani al mismo nivel de lo que dijo Seyab en su momento. Realmente el Nizar Qabbani es muy importante para nuestras generaciones en su poesía política o de tema político. Hay que decirlo también porque él, a través de su popularidad, a través de su sabiduría y la renovación de la poesía, de llevarla de un nivel culto a nivel popular, ¿no?, rompió totalmente con todas las líneas de la poesía árabe. Yo creo que el más importante en la poesía de Nizar Qabbani es cómo llevar la poesía al público. Esto ya lo hemos perdido durante mucho tiempo y yo creo que hasta hoy en día es muy complicado un poeta árabe que puede llevar su poesía al público directamente. Esta popularidad no lo tiene ningún poeta árabe, excepto Mahmoud Darwish, por ejemplo, en sus últimos años. Yo estoy diciendo eso, realmente son opiniones personales. Yo estoy hablando de mi generación, de lo que miramos y lo que no a través de eso. Pero al mismo tiempo, Nizar Qabbani, a través de su poesía de la mujer o sobre la mujer, realmente es un poeta valiente, porque si sabemos algo de la historia de la literatura árabe clásica hasta hoy en día, sabemos de que no hay ningún poeta árabe, excepto Omar ibn Abi Rabi'a, hasta Nizar Qabbani habló directamente sobre el asunto de la mujer. La mujer como cuerpo, la mujer como sentimiento, la mujer en todo. Este es algo, hay que hablarlo muy bien de Nizar Qabbani. Pero estoy seguro, hoy en día, si hacemos una encuesta entre los intelectuales y la gente normal en la calle, vamos a ver mucha diferencia en la opinión sobre la poesía de Nizar Qabbani. Si hablas con un poeta, un intelectual, un escritor árabe hoy en día y le dices, nómbrame 2 o 3 o hasta 10 poetas árabes destacados, puede mencionar mucho. ¿Por qué? Porque todavía estamos con el miedo de hablar sobre nuestros gustos, sobre la poesía de culto. Podemos hablar de Adonis, podemos hablar de Mahmoud Darwish, podemos hablar incluso de muchas, desde Seyab hasta el grupo de Kirkuk, hasta la revista de Shar en Beirut, etcétera, etcétera. Pero siempre dejamos Nizar y su poesía aparte. Pero realmente Nizar Qabbani hizo una revolución poética. Y vuelvo a decir esto otra vez, de que Nizar Qabbani bajó la poesía desde su torre más alto hasta las personas más humildes en la calle árabe. La poesía de Nizar Qabbani se puede gustar, entender y leer por cualquier persona en la calle, como o puede entenderlo en cualquier otro. Yo creo que no tengo muchas cosas, solo voy a decir una anécdota para terminar. Una de las cosas, Nizar Qabbani también tuvo la idea o de sabiduría de saber exactamente de que su poesía es popular. Por eso, si sabemos perfectamente las circunstancias de las editoriales árabes, que incluso desde el primer momento él fundó su editorial, porque sabía de que su poesía va a ser un bestseller. Y fue un bestseller hasta hoy en día. Hoy en día yo creo que ningún escritor árabe que es más grande o más famoso, por ejemplo decimos Najib Mahfouz, no llegó a la venta de libros de Nizar Qabbani. Voy a decir esta anécdota y termino.
en un encuentro, eso también lo leí en algún libro, no recuerdo exactamente en qué libro, en un encuentro en Mosul o en Bagdad, en Irak, Nizar Qabbani se acercó, en un encuentro poético, se acercó a hablar con el Bareduni, el gran poeta yemení, para saludarle, decirle algunas palabras, y se acercó diciéndole: maestro, yo soy Nazar. Dijo: no dices Nazar, sino Nizar, porque Nazar es poca cosa y tú no eres poca cosa. Realmente Nizar Qabbani no es poca cosa. Nizar Qabbani es popular. Hoy en día tiene mucha influencia en nuestras generaciones, aunque en muchas ocasiones no lo decimos ni atrevemos a decirlo, pero hay que estudiarlo, por lo menos en este aspecto. Y muchas gracias. Buenas tardes a todos y muchas gracias por su presencia, por vuestra presencia, porque eso es realmente el homenaje. Nosotros somos como una semilla, estamos convocando a él con otras personas, pero la presencia y la asistencia es lo que está realmente configurando el calor, la seriedad, la concentración, un poco los nervios del homenaje, porque hablar de Nizar Qabbani sí se ha hablado en público, el profesor Martínez Montávez en repetidas ocasiones y otras personas han pronunciado conferencias, le han rendido su homenaje personal y han tenido un eco en el público, pero el cambio cualitativo que estamos dando, que se está dando, es que sea un homenaje colectivo. Y la prueba es cómo se ha producido esta iniciativa. A mí me lo han preguntado. Un día de abril, pues me acerqué a hablar con el director de Casa Árabe, porque yo vivía en Madrid, vivo en Madrid, y la Sociedad Española de Estudios Árabes había comentado y había propuesto hacer un homenaje colectivo, lo más amplio posible, a Nizar Qabbani. Entonces el director me dijo que vengan y llamó a unos cuantos colaboradores diciendo: ¿cómo puede ser si hace unos días han venido Maysoon Shukair y Ja'far Al-Luni a proponerme un homenaje? ¿Es el mismo homenaje? Pues dijimos, pues son dos cauces distintos, pero qué bien que estemos confluyendo. Son años los que llevábamos oyendo al profesor Martínez Montávez que España debía un primer homenaje público, y este sería ese primer homenaje público colectivo, pero que después tendría que dar paso a otras actividades, a un congreso y algunas cosas más. Es decir, no un final triste que consista en una elegía a la muerte de Nizar Qabbani y por tanto lo recordamos, sino una afirmación de que tras los 20 años transcurridos de su muerte física, todos sentimos que está empezando a pasar a una etapa, y lo acabábamos de comentar con Jamil, a una etapa de mayor influencia, es una influencia más profunda, no depende de que él esté ahí detrás apoyando sus obras o viajando detrás de sus poemas o comentando. Es su propia obra y su propia persona con su conducta, que ha sido una conducta ética y literariamente, digamos, luminosa para mí, para gente de mi generación y de otras generaciones. No se ha tratado solo de admirar su poesía, de reflexionar sobre ella, de extrañarse a veces ante lo que decía y sus cambios y su capacidad de desconcertar, sino también de ir siguiendo sus posturas, su transformación desde la infancia, adolescencia, la madurez, el pavoneo, el dejarse ver, el dejarse querer, a irse doliendo cada vez más, ir denunciando y al mismo tiempo no renunciar a sus sentimientos, uniendo la mente y la razón. No me extiendo en estas consideraciones porque están hablando y van a hablar extraordinariamente bien sobre ello. He preparado algo que no es precisamente que domine, pero bueno, una pequeña muestra con imágenes que se suelen encontrar en Internet, por tanto cualquiera de ustedes podría luego realizar esta búsqueda y transformarla, porque el señor Karim Hauser, que también ha hablado al principio, ha dicho, lógicamente, Nizar Qabbani es nuevo para muchas personas o parcialmente desconocido. ¿Por qué no recordarlo de una manera simple a través de las imágenes?
y que son más bien personales o de su familia. Es como hacerlo próximo físicamente. En realidad, físicamente yo solamente lo he encontrado 2 veces, en 2 ocasiones. Una fue en el año 70 y después 8 o 9 años después. En el Beirut, que todavía no había sido destruido la primera vez, y en el Beirut ya iniciada y avanzada la guerra civil y la destrucción. Ambas veces en Beirut. O sea que sí lo he encontrado virtualmente a través de su obra a lo largo de todos los años que han pasado. Pues tengo 2 manos, como decía, igual que Karim, nada más 2, y me gustaría ver las fotografías por si acaso me equivoco, así que me pongo por aquí. Igual si apagábamos un poco la luz, pues se veía un poco mejor. No sé si se puede hacer. Simplemente recordar que el 21 de marzo nace con la primavera, cosa que él nos ha recordado en muchas ocasiones. Nace de la primavera, como él dice, en un barrio del viejo, en una zona del Damasco Viejo, y cerca del zoco del Buzuría, la puerta de Bab Saghir, y esa es una fotografía del patio de la casa, que después cuando se lea la poeta y sensibilísima Maison Chokay, recuérdenlo porque él va a hablar de los patios que le recuerdan en Córdoba a Damasco. Este es el patio real de su casa, de la casa familiar, de aquel chocolatero que luego se dedicaba por las tardes a reunir, a recibir a todas las fuerzas diversas, políticas inquietas contra el colonialismo francés en Damasco. Y esta breve cita, que no estaré contigo yo esta noche, recuerda el tiempo en que era niño, y he apuntado ahí que esos recuerdos son más patentes y tienen más sentido porque uno de los hermanos de Nizar Qabbani, ya muy de mayor, porque poco a poco, como decía muy bien Abdelhadi Saadun, poco a poco se van desvelando detalles que en vida de Nizar Qabbani pues nadie contaba, ni él mismo, y después de su muerte se van desvelando. Por ejemplo, que cuando era pequeño, adolescente, tuvo una enfermedad que le tuvo casi 1 año en su casa. Entonces, en una entrevista, en un vídeo, pues lo he escuchado decir, como muchos otros grandes poetas y escritores, parece que el estar enfermo y uno tenerse que quedar obligatoriamente dentro de unas determinadas condiciones de enclaustramiento, pues va generando unas capacidades artísticas, y así hemos recordado, por cierto, que él fue diseñador de gran parte de las portadas de sus libros o de los interiores de sus libros. No solo se hizo editor, sino también la parte de arriba que pone Mokrani, pone Al-Qasida ad-Dimashqiyya, la Qasida damascena o el poema de Damasco. Está realizado por un argelino, no calígrafo, sino artista argelino contemporáneo, y ese pequeño fragmento, Huna Yuduri, Huna Qalbi, Huna Lugati. Aquí han traducido, aquí están mis raíces, aquí mi corazón, aquí mi lengua. Se refiere a Damasco. Es algo escrito en el texto. El niño Nizar, la escuela técnica creo que se llamaba en Damasco, y esto mismo lo ha publicado él en la contraportada de uno de sus libros. Las fotografías tienen la calidad relativa que tienen, pero es interesante que él recupere su infancia y ya nos vaya entregando la documentación. Y este es el documento o una de las frases en que cuenta el ambiente de la casa cuando se reunían, como muchos escritores y escritoras lo han dejado escrito en sus memorias. Los niños están detrás de la cortina, se asoman detrás de la puerta y se dan cuenta de que ahí están pasando cosas importantes, aunque no entiendan casi nada, pero sí captan mucho. Pertenece al Wilada al-Asaririn Akhdar. Es algo así como nacer en un lecho verde, la primavera. Y este es efectivamente la portada, la cubierta de Dimashq Nizar Qabbani, el Damasco de Nizar Qabbani, que en la propia cubierta ya tiene unos versos escritos en el tono verde que tanto le gustaba, donde las fuentes hablan. Efectivamente, esta es la fuente del patio de la casa,
que luego recordaremos por algunos de los versos que recitará Maysun. Aquí comentaba el profesor Martínez Montávez en Córdoba, en el homenaje también cálido y entrañable que se le hizo, que parecía como un artista de la canción o de cine de esos años. Bueno, nace en el año 23, por tanto tiene 21 años entonces. Bueno, ya es bastante conocido en Damasco, con sus hermanos, un poquito pues como chico, que no voy a decir sus haremiyat, dice el hermano, pero que son inocentes, son románticas. Y es cuando publica su primer libro, que ha quedado ahí bastante mal escrito, Qalatli Samra. Me dijo la morena me dijo. Esta cara más o menos de alegría y un poco de cubierta de disco, pues se contrapone a la seriedad y hasta casi el cambio físico de muy pocos años después. Él está ahí con la familia, como está ahí escrito, con los padres, con los 3 hermanos que están detrás, el único sentado es él, al lado de la hermana pequeña, y la que falta, porque ha fallecido, y después nos hemos enterado, después se ha sabido lo que la gente comentaba en voz baja, y es que la hermana mayor se había suicidado. Esto se ha sabido después porque no pudo realizar su proyecto de vida, que era casarse o irse con la persona de la que ella estaba enamorada. Entonces, esa es una tragedia en la vida familiar. Ahora lo decimos en público, es un poco duro hablar de estas cosas en público, pero ya se han publicado y son una de las claves, quizá para entender por qué Nizar, viendo lo que le había sucedido a su hermana mayor o cómo había reaccionado su hermana mayor, pues se siente cerca de las mujeres que pasan por penalidades y que se sienten obligadas a un futuro pues que no desean. Lo voy a pasar un poco más deprisa para que no se haga. Nizar, ahora es la etapa del bigote, que no sé por qué, pero yo le veo en varias fotos en esta etapa con bigote. Y Zahra, su primera esposa, ya pone ahí, eran primos, eran familia, se casan, tienen 2 hijos y el matrimonio pues dura hasta el año 52, según la documentación que vamos conociendo. Y sus 2 hijos, Zahra, la mayor, Nizar, Tawfiq, Hadba, la mayor, y Tawfiq, el pequeño, pues son los hijos de este matrimonio. Zahra vivió, estamos como haciendo un retrato de familia. Zahra vivió también al final en Londres hasta hace poco tiempo y estuvo bastante cerca del padre y se dedicó, creo, al anticuariado, es decir, algo relacionado con el arte de alguna manera. Y el hijo mayor, y ahí pues el profesor Pedro Martínez Montávez nos lo comentó en su momento, murió nada más que con 20 años. Fue uno de los primeros golpes directos en la vida de Nizar Qabbani de carácter personal. Y esta fotografía, pues para casi todos nosotros está siendo nueva, porque normalmente no se había puesto ni se había difundido cómo era Tawfiq. Por cierto, Nizar se llamaba así, Nizar Tawfiq Qabbani. La etapa diplomática, aclaro que no fue embajador, lo he puesto porque si no parece que, bueno, era embajador. No fue embajador, sí tuvo cargos como agregado cultural, primer secretario de embajada, segundo secretario, en su caso, cuando estuvo en China, fijaos, 1958-1960, coincide en realidad con la República Árabe Unida, es decir, que no es solo Siria, es Siria, Egipto unidas, una etapa importantísima de proyecto y al mismo tiempo de derrota de un proyecto de unión interárabe, digamos, de 2 países, de 2 naciones, de Egipto y de Siria. Él está en ese momento de segundo secretario en Pekín y nota y, digamos, pues, se da cuenta de que termina ese proyecto. Es también otra de los deseos y de las frustraciones de su vida. Aquella fotografía, supongo, aunque no he visto el pie, que debe ser en Madrid, porque estaba bajando, seguramente acompañando al embajador o algún cargo, y esta es del año 56. En el año 66, pone ahí, pidió la excedencia. Tomemos nota de lo que significa,
una persona, bueno, a ver si pide la excedencia, y esto también pedía la excedencia. Bueno, primer libro publicado en español. Y quizá en Europa, Pedro, no lo sé, sí, Pedro Martínez Montávez. ¿Ese primer libro en Europa? ¿Tu traducción? Yo creo que sí. Lo publica el Instituto Hispano-Árabe de Cultura en el 65, y yo recuerdo que entonces Hortensia, que ha sido compañera de facultad, estábamos en cursos muy cercanos. Yo estaba entonces en primero, la facultad, no leímos inmediatamente el libro, pero nos enteramos de que se había presentado en primavera en ese curso, en el año 65. Enseguida nos lo compramos, era el primero de los libros que circulaba por la Universidad Española de los años 60, y también nosotros éramos pues un poco ingenuos, también un poco protestones, un poco rebeldes. Aquello era medio existencialista, medio surrealista, medio chocante, medio clásico y andalusí, medio terriblemente moderno. Y a mí, desde luego, lo he descrito y lo he confesado varias veces, el leer esta traducción, estos poemas, y el leer los poemas que tradujo Emilio García Gómez del Andaluz, fueron la clave para que yo me dijese: la literatura árabe, el sentimiento y el pensamiento árabes son mucho más complejos y mucho más interesantes y atractivos de lo que yo podía pensar. Ojalá pudiera esto leerlo y sentirlo en árabe. Y efectivamente nos demuestra que el poder del libro está ahí, y quien dice, me aludo a mí misma, también compañeros de mi curso como José Rodríguez Trobajo y otras personas, que recuerdo que me regaló el libro y nos poníamos dedicatorias como estas. Ojalá que al abrir este libro te acuerdes alguna vez de mí. Pues bueno, falleció, fue un compañero que falleció, pero ese libro está ahí con sus páginas abiertas hasta ahora mismo recordándonoslo. Pero anteriormente, y lo voy a decir un poco más rápido todo, Qabbani había sido traducido por Pedro Martínez Montávez con Mohamed Kamal Youssef en la revista Rábita. Había unos cuantos poemas que se publicaba en el Cairo, se distribuía por todos los centros culturales, también en Hispanoamérica o Iberoamérica y en general los centros culturales, y era bilingüe. Y ahí ya aparecen algunos poemas suyos. Esto lo voy a pasar rápidamente, son unas cuartillas que ha guardado lealmente el hermano menor. Qabbani llegó a escribir hace pocos años, quiero decir, antes de morir, por el año 90 o así, a Pedro Martínez Montávez, al cual años y años llevaba sin ver, pues es como mi hermano menor. Fíjense si decir esto es emocionante. Bueno, pues este hermano menor de Nizar Qabbani, si me lo permites así, con seriedad y con afecto, ha guardado estas cuartillas. Son las cuartillas que le entregó Nizar Qabbani cuando en el Ateneo de Madrid, en el año 64, después de un curso, o a lo largo de un curso de 3 meses sobre literatura árabe, que prepararon nuestra profesora, mi profesora también, María Eugenia Gálvez, y el profesor Pedro Martínez Montávez, el doctor Mones y mucha gente, se realizó en el Ateneo. Y entonces él guardó el texto, las 3 cuartillas, esa es la letra de Qabbani, lo ha traducido y aquí lo reproducimos. No lo vamos a leer, pero bueno, tiene un punto de humor. Qabbani tenía un punto de humor tranquilo, de guasa. Si no se lee mucho de lo que escribe con un punto de humor, pues no se le entiende. Hay gente que se lo toma tan literalmente todo lo que dice que no acaba de entender a Qabbani, porque tiene ese punto de gracia. Quiero tranquilizarles, no les voy a hablar como un turista americano, esto lo está diciendo en el Ateneo. Y aquí viene algo que le va a gustar a nuestro colega y escritor aquí presente. Sobre los poetas españoles, lo que busca de España. Lo he sacado ahí, específicamente. Aquí está el Ateneo y ahí hay un fragmento donde dice: yo busco el olivo en cuyo tronco Lorca grababa versos. Yo busco las vides de las llanuras andaluzas, maduras al ardiente sol y al cálido sentir de la poesía de Juan Ramón Jiménez y de Manuel Machado. Busco la negra flor de la tristeza de Miguel Hernández o de Rafael Alberti.
a ese niño de garganta cristalina que se llamó Gustavo Adolfo Bécquer. Leyendo esto uno se da cuenta del abrazo que está dando Nizar Qabbani a toda la poesía española, de una tendencia, de otra tendencia, de una forma de pensar, de un modo de sentir, y esa galaxia poética hispana como la galaxia poética a la que pertenecía Nizar Qabbani. Cada uno de esos astros poéticos es un astro diferente, pero todos juntos forman como decía un poeta árabe que no es Qabbani, bueno, como una especie de vía láctea que nos va iluminando a todos y un camino. Cada uno es él mismo, pero entre todos van formando como una pista. Y en una palabra termina él: yo busco el corazón de España y no su piel. Esto en el año 64. La casa es una carta, bueno, Salma al-Kuzbari ha publicado publicó, que en paz descanse, ha publicado un libro sobre Nizar Qabbani con sus cartas, unas cartas que ella guardaba, y entonces aparecen unos cuantos detalles, confirmamos ahí la dirección, yo he buscado ahí una fotografía. No estaría mal que le pusiéramos una placa, a lo mejor, que hiciéramos una colecta o alguna entidad pública pidiéramos permiso al edificio, y igual se pusiera en el portal que en ese lugar vivió Nizar Qabbani. Vamos a pensar en ello. Esto, la última de las cartas que escribe a Salma antes de marcharse de Madrid, cuando dice que va a dejar las funciones diplomáticas. Aquí algunos se están riendo ya leyendo en árabe, y les voy a pedir que lo lean ellos en árabe. Cuando dicen, bueno, nosotros nos hemos ido, pero tenemos que estar orgullosos porque hemos dejado algo sustancial, hemos dejado luz, hemos iluminado, y no somos como esos diplomáticos, como muchos, ¿no? O suelen hacer. Y ahora dice en árabe, a ver cómo lo dice. تيتي تيتي مثل ما رحتي مثل ما جيتي. Está leyendo un fragmentito que pone ahí, titi titi, mitl ma rohti, mitl ma ji'ti. Así que igual que te has ido, igual que has venido, o al revés, ¿no? O sea, no has dejado traza, no has dejado huella ninguna. Has venido y te has ido y no has dejado nada. Dice, no, nosotros no hemos hecho eso. La prueba, entre otras cosas, que estamos nosotros aquí. Estamos aquí y han pasado tantos años de eso. Y ahora pues quedan dos imágenes nada más. Es un salto tremendo en la vida de Qabbani. Ya en el año 62, quizá poco antes de venir a Madrid, aquí llegó en pleno agosto del 62, pero antes había viajado en 55 a Andalucía. Conoce en Bagdad. Él tiene amor a todas las ciudades, no es solo de una ciudad, es un hombre que siente los sitios diversos. En un festival poético árabe conoce a Balkis Arraoui, que es iraquí, una mujer iraquí. Luego nos enteraremos con el paso del tiempo, después de unas circunstancias, que Balkis pues fue combatiente, una mujer decidida, se compenetró con la causa palestina, luchó realmente, físicamente, pudiéramos decir, en algunas ocasiones se vio involucrada en tener que defender la causa palestina. Y recitó un poema, entonces, dedicado a ella, en realidad. Y entonces después tuvo que escribir otro inmediatamente que decía, la familia de Balkis no me quiere, porque la familia de Balkis de ninguna manera estaba dispuesta a dejar que su hija se casara con él. Y con el paso del tiempo, ya en el 69, contraen matrimonio, nacen después Zainab y Omar. Omar, su hijo, voy a detalle mencionar, fue la persona que hace 2 años, me parece nada más, en Vancouver ha descubierto se ha reunido con la colonia siria, Shamí, en Estados Unidos, y le han dedicado una estatua a Nizar Qabbani que está puesta en el Parque de las Culturas. Así que el hijo ha ido y ojalá, se ha intentado aquí algunas gestiones, ha hecho, me consta, el señor Karim Hauser para que viniera alguien de la familia, pero quizá era un poco complicado y esperamos en el futuro hacerlo. Y lo más tremendo, muchos lo saben de los que están aquí, que Balkis murió, realmente desapareció, no quedó de ella físicamente, como dice el poeta, dice qué terrible es que te quede de tu amada a lo mejor el anillo,
o el colgante que lleva al cuello. Fue una explosión al lado de la embajada de Irak en Beirut y desapareció. Igual que estaba tan joven y tan vital y tan feliz con él, desapareció. Y ahí, bueno, es entonces en realidad cuando cambia, da otro giro la vida de Nizar Qabbani. Digamos, algunos dicen, bueno, que de alguna manera se despide de esa forma de amor o lo mantiene dedicado ya a Balkis. Y ahora volvemos atrás y con esta parte termino. Cuando él deja Madrid y deja el cuerpo diplomático, o sea, no es que él se dedique a producir libros porque le va exactamente muy bien, sino que él, y lo ha escrito, deja el cuerpo diplomático, sí, porque se va a dedicar al arte. Pero es verdad, según han escrito, que una de las etapas en donde le deciden a él a dedicarse a los libros y a pensar que quizá pueda tener ahí otra oportunidad en la vida después de dejar el cuerpo diplomático, la tiene no tanto solo por el éxito en España, sino porque va a Marruecos. En Marruecos, en el año 64-65, está invitado a todas partes, va a recitales al norte y al sur y por todos los lugares, y es tal la acogida de los chicos, chicas, jóvenes y mayores marroquíes, que entonces él escribe, es entonces cuando empecé a pensar que quizá soy un poeta, le escribe a Salma en el año 65-66. O sea que hay no estaba él tan seguro y esa comunión con el público, relación con el público marroquí, es la que al final le decide. Y entonces ya se dedica efectivamente a escribir. Decía antes, y con esto termino, luego pondremos algunas fotografías, que yo lo conocí físicamente en Beirut en el año 70. Yo fui allí, iba a preparar la tesis doctoral que me dirigía el profesor Martínez Montávez, me había dado listas de direcciones de gente, entre ellos de Qabbani, y entonces yo le dije, por favor, le puedo ver a usted. Fue muy breve, fue muy correcto, fue muy breve. A mí me impresionó porque su editorial era un despachito y él sentado en ese despacho. Esa era la editorial Nizar Qabbani. Seguramente lo que tenía era una red por familia, relaciones comerciales, que sabía mover bien los libros, pero realmente el trabajo era básicamente Nizar Qabbani, su despacho, su mesa y luego ya sus contactos. Y así llenó de miles de libros pequeñitos de bolsillo, así de pequeños, los bolsillos de todos los jóvenes, chicos y chicas que lo metían, dicen aquí, sí, y luego se lo sabían de memoria porque ya no necesitaban los libros. Después realmente la gente se sabe los poemas de memoria. Y él cuando recita se suele parar, hacen mucho los poetas árabes, ¿no? Se para, vuelve a leer el verso y entonces todo el mundo se lo aprende, lo lee, lo repite con él y se crea un clima, digamos, como no diríamos, bueno, como de recitación colectiva. Y la siguiente, ese era Beirut. Ese era un Beirut que a mí me convertía en una niña en una paleta madrileña, que iba en el año 70, todavía el sistema de aquí, el régimen en el que estábamos, bueno, pre-evolución, pero todavía franquista, muy pocas libertades, sin partidos políticos. Y de pronto era el Beirut de todas las ideologías, de todas las publicaciones, de todas las librerías del mundo, de la gente de todas las clases sociales, tensiones, etcétera. Eso era impresionante verlo. Y después, el año en cambio 78, el Beirut destrozado. Me paro aquí porque empieza la garganta a recordar, esto me empieza a poner nerviosa, de pensar en el Beirut destruido. Y ya Qabbani se trasladó a otra zona de Beirut, porque antes vivía justo donde todos los caminos se cruzaban en Beirut. Se tuvo que ir a otro sitio, continuar su trayectoria, y me acuerdo que ahí ya sí me recibió porque yo le había traducido el diario de una ciudad que se llamaba Beirut. Yaumiyat Madina kana ismuha Beirut. Entonces, claro, se reía un poco. Todavía no me ha resuelto, no me contestó por qué decía la palabra, por ejemplo, Asafir et-Tin.
¿por qué decir en un determinado? Decir, no, esto es una cosa de aquí, que se dice en Damasco, los pájaros de la higuera, por ejemplo. Pues hasta ahora no sé si es, bueno, ya seguiremos con ello. Entonces era una persona muy atenta, muy serio, muy cordial, muy amante de las culturas, y lo ha escrito en todas partes y en esas cartas que se han publicado. No es solamente la relación hispano-árabe o árabo-hispana lo que a él le importaba, ni la interárabe exclusivamente. Lo ha dejado escrito en muchas ocasiones. Dice, a mí lo que estoy comprobando es que la forma de sentir de todos los seres humanos es igual, y lo ha escrito así, ya sean del Congo, ya sean de América del Norte, de América del Sur, de la China, donde estuvo, de España, de Marruecos o de la, como decimos nosotros, o de la Conchinchina. Y eso lo ha escrito muchas veces y es otra clave por la cual Nizar ahora está cada vez más traducido, cada vez más al inglés y a todos los idiomas del mundo. Nos paramos aquí, me paro aquí, perdonad que me haya extendido, me doy cuenta de que me he pasado mucho. Y Maysoon, Shukair, vamos a tener, yo la he oído en muchas ocasiones, pero en esta ocasión es una ocasión especial. No solamente ella va a hablar y a leer estupendamente como lee, sino que es una sentidora y una conocedora de Nizar Qabbani, por lo que he podido leer hace poco de lo que ha escrito, que nos va a presentar lo que realmente importa, y es la obra de la persona, cómo escribe, cómo suena. Los que no sepan el árabe ahora van a sufrir un poquitín por no entenderlo, pero bueno, luego se pondrán a estudiar árabe. Y al final vamos a intentar poner uno de los poemas que va a leer, traducido, la primera parte, el profesor Mahmoud Sobh, perdón. Ya seguiremos. Bueno, dejadlo, que ahora ya veis que hay cosas. Ya lo veremos. Bueno, entonces, quiero recordar, el siguiente poema está traducido, cuando lo lea ella, por el profesor Martín Montávez y el profesor Mahmoud Sobh. El día pasado que lo vi, dijo que iba a venir, también ha sido... No, el siguiente poema que vamos a poner, no este no, otro poema que vamos a poner. Y le echamos de menos hoy, pues una persona vinculada desde un principio. Este está traducido por el profesor Martínez Montávez y lo dejo puesto, llegará un momento en que Maysoon lo leerá. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias a la Casa Árabe, al señor Karim, por organizar esta actividad y a ustedes por venir en este día. Por lo primero voy a leer mis palabras sobre el poeta tan importante en el mundo árabe, Nizar Qabbani, y después voy a leer un poema que lo ha escrito el poeta Mahmoud Darwish sobre Nizar, y 3 poemas cortas de Nizar, y por lo último mi verso sobre él. Y lo siento, voy a hablar en árabe para que tengan ustedes o para que escuchen la música original de sus palabras, y también porque hay personas aquí que no entienden bien el español. ومساء الخير، يشرفني أيضا أن أشارك هذه الفعالية أو في هذا التكريم مع الأستاذ بيدرو مارتينيز الذي عرفنا على نفسنا بطريقة أخرى، والأستاذة كارمن التي أيضا درستنا وترجمتنا، وصديقنا الشاعر الأستاذ عبد الهادي سعدون. حين يرحل الشاعر تسقط قطعة من السماء في حفرة من الأرض، ينقص
مطرنا تنقص الغزالات التي كانت ترعى في عشب الكلام. لن يكفي الوقت القليل هذا للبحث في عالم نزار قباني، عالم كامل من الدهشة، لكن حق الجمال والشعر يفرض علينا أن نقول شيئا. نحن الذين دخلنا قصائده في بداية تعرفنا على ذواتنا، حينها سقطت على قلوبنا دفعة واحدة كل عناقيد العنب وتفاحات دمشق. حينها أطل علينا شعره كما يطل ياسمين الشام، جرحنا بأظافره البيضاء ليسيل منا حليب العشق، خدشنا بشدة بياضه وترك عطره في وجه هذا العالم. لقد كان رحيل نزار الشاعر مرتبطا برحيل قيم جمالية وشعرية وإنسانية تربينا عليها. لذا وكما قال الناقد السوري علاء الدين عبد المولى، فإن موت شاعر الحب ليس سهلا. سأحاول اليوم أن أحيط بفراغ غياب الشاعر إحاطة الفاقد وليس إحاطة الناقد. فنزار بما يمثله شعره استطاع أن يشكل حالة ثقافية خاصة حملت دلالات مجتمع كامل، وعكست خصوصية الصفات التكوينية للشخصية العربية بكل ما فيها من ثقافات، إيديولوجيات ومرجعيات متجانسة ومتناقضة، مكبوتة ومتوترة. إن شعر نزار انتصر على النقد العربي، جاعلا من القصيدة كما قال الأستاذ عبد الهادي كرغيف الخبز تستطيع كل فئات المجتمع قراءتها. غير من شكل الذائقة العربية حين غير من طريقة التعامل مع الشعر من حالة نخبوية إلى حالة يومية معاشة، رشيقة، سهلة، طرية، طاعنة في العذوبة والرومانسية، وأحيانا صارمة وصارخة في تثوير المرأة لتصل إلى مرحلة وعيها بنفسها، وأحيانا أخرى انفعالية وحادة رافضة وهجاءة لكل الإشكاليات الثقافية والاجتماعية والسياسية العربية. اتخذ نزار الإنسان ونزار الشاعر من المرأة مدخلا للدخول في عملية تثوير العالم العربي من خلال القصيدة، وتغيير كل قناعات القارئ العربي، وإنشاء زلزال على مسلماته القديمة، وقتل كل ما يمثل السلطة الأبوية الذكورية. ولقتل هذه الثقافة كان لابد كما يرى نزار من الدخول إلى أهم المواضيع حساسية وقدرة على كسر الصورة النمطية السائدة، أي العلاقة مع المرأة وعلاقة المرأة مع نفسها. تميز نزار أيضا بطريقة تعامله مع المفردة الشعرية، فبالرغم من سيادة معجم شعري لفترة طويلة، إلا أن اللغة الشعرية في كل عام وأنت حبيبتي تختلف كليا عنها في حبيبتي، وهذان يختلفان في أشعار خارجة عن القانون. كتب أيضا ما يسمى قصيدة النثر، وقد كان هناك أيضا فروق كثيرة بين قصيدة النثر الأولى والأخيرة. حقق نزار ما لم يحققه شاعر قبله من حضور سريع متنامي مدهش بين كل الأوساط الأدبية العربية والعالمية. لم ينافسه أحد في زمنه بسلاسة وجريان وصدق ما يكتب. لم ينافسه أحد في الشاعرية حين كان يكتب عن الحب. الحب الهدف الأول والأخير للإنسان أينما وجد. نزار الطفل الذي ولد في دمشق في غرفة جدرانها من الزخرف والمطرزات، استقبلته النسوة بالزغاريد وحملنه كاملا إلى باحة البيت كي يعمدنه بأشجار النارنج وبالورود التي بقيت دائما في قصائده. نزار الطفل الذي كبر مبكرا حين رحلت أخته الشابة بسبب حادثة عشق لم يرضى المجتمع الدمشقي المحافظ عن وجودها. رحلت وحملته إلى يوم موته فاجعة رحيلها، وحين بدأ يفهم
ظلم هذه الجدران والمزخرفات للمرأة بقيت المرأة دائما فيه. نزار أيضا هو الطفل الذي لم يكبر والذي بقي يلعب مع قلبه لعبة الغميضة في حواري دمشق القديمة حتى مات. عاش نزار الشاب في دمشق وعاشت في قصائده بقاسيونها، بطعم الظل في حاراتها، بوجعها، بوجع ظلم هذا المجتمع للجمال فيه، بوجع القمع السياسي والفكري، بوجع القمع الديني والاجتماعي، وبوجع الجمال الدمشقي الذي لا يموت. رحل نزار عن دمشق مبكرا، ومبكرا كتبها في وجه كل امرأة عشق، كتبها بين الفواصل والكلمات وأحرف علتها، طار عنها كي يستطيع التحليق، لكنه في كل مرة كان يكتشف أنه لا يحلق إلا إليها. اغتالت الحياة منه جزءا كبيرا حين رحل ولده الشاب وكسر قلبه، ثم أكملت على ما تبقى فيه حين اغتيلت زوجته، المرأة التي سكنت روحه بطريقة لم تسكنها امرأة من قبل. حين اغتيلت بلقيس اغتالوا معها هذا الطفل الذي بقي يركض ويلعب في حواري دمشق. أبدع نزار في الحب أكثر مما أبدع في السياسة، إذا حاولنا أن ندرس الشاعرية، لأن نزار هو ابن الورود. تجاوز نزار السائد المبتذل، تجاوز المعاجم اللغوية وتطلع نحو أشكال جديدة للكتابة. عمل نزار على إعادة قراءة التاريخ وولوج المحظور فيه، وربما استطاع نزار أن يعرف مبكراً خطورة التطبيع مع إسرائيل، استطاع مبكراً أيضاً أن يعري كل الدكتاتوريات والأنظمة الشمولية ويتنبأ بما يحصل. سأقرأ الآن مقطعاً من القصيدة التي كتبها محمود درويش بعنوان في بيت نزار. كان أنيقاً كريش طاووس، لكنه لم يكن دنجوان. تحط النساء على قلبه خدماً للمعاني، ويذهبن في كلمات الأغاني، ويمشي وحيداً إذا انتصف الليل قاطعه الحلم. في داخلي غرف لا يمر بها أحد للتحية. مذ تركت دمشق تدفق في لغتي بردا، واتسعت أنا شاعر الضوء والفل. لا ظل في لغتي، كل شيء يدل على ما هو الياسمين. أنا العفوي البهي أرقص خيل الحماسة فوق سطوح الغناء، وتكسرني غيمة صورتي كتبت سيرتي ونفتني إلى الغرف الساحلية. Gracias. سأقرأ الآن 3 قصائد هي مهمة في تاريخ تجربة نزار الشعرية. كنت أود أن أقرأ بلقيس، لكني أعتقد أنها ستسمع بصوتي. القصيدة الأولى هي هوامش في دفتر النكسة، وهي كتبها بعد النكسة العربية. يا وطني الحزين، حولتني بلحظة من شاعر يكتب الحب والحنين لشاعر يكتب بالسكين، لأن ما نحسه أكبر من أوراقنا، لا بد لنا أن نخجل من أشعارنا. إذا خسرنا الحرب لا غرابة، لأننا ندخلها بكل ما يملك الشرقي من مواهب الخطابة، بالعنتريات التي ما قتلت ذبابة، لأننا ندخلها
بمنطق الطبلة والربابة. السر في مأساتنا صراخنا أضخم من أصواتنا، وسيفنا أطول من قاماتنا. خلاصة القضية توجز في عبارة: لقد لبسنا قشرة الحضارة والروح جاهلية. القصيدة الثانية هي قصيدة عشق، هذا العشق الشهي، تحمل عنوان البرتقالة. يقشرني الحب كالبرتقالة، يفتح في الليل صدري ويترك فيه نبيذا وقمحا وقنديل زيت. ولا أتذكر أني انذبحت، ولا أتذكر أني نزفت، ولا أتذكر أني رأيت. يبعثرني الحب مثل السحابة، يلغي مكان الولادة، يلغي سنين الدراسة، يلغي الزواج، الطلاق، الشهود، المحاكم. يسحب مني جواز السفر ويغسل كل غبار القبيلة عني، ويجعلني من رعايا القمر. يغير حبك طقس المدينة، ليل المدينة، تغدو الشوارع عيدا من الضوء تحت رذاذ القمر، وتغدو الميادين أكثر سحرا، ويغدو حمام الكنائس يكتب شعرا، ويغدو الهوى في مقاهي الرصيف أشد حماسا وأطول عمرا، وتضحك أكشاك بيع الجرائد حين تراك تجيئين بالمعطف الشتوي إلى الموعد المنتظر. فهل صدفة أن يكون زمانك مرتبطا بزمان المطر؟ المقطع أو القصيدة الأخيرة وهي قصيدة نثرية، وهي من أجمل ما كتب نزار، وأعتقد أنها من ترجمة الأستاذ بدر. في أزقة قرطبة الضيقة، في أزقة قرطبة الضيقة مددت يدي إلى جيبي أكثر من مرة لأخرج مفاتيح بيتنا في دمشق. أحواض الشمشير والليلك والقرطاسية، البركة الوسطى، عين الدار الزرقاء، الياسمين الزاحف على أكتاف المخادع وعلى أكتافنا، النافورة الذهبية، طفلة البيت المدللة التي لا تنشف لها حنجرة، القاعات الضليلة، أواني الرطوبة مخبأها، كل هذه الدنيا المطيبة التي احتضنت طفولتي في دمشق وجدتها هنا. فيا سيدتي المتكئة على نافذتها الخشبية، لا تراعي إذا غسلت يدي في بركتك الصغيرة وقطفت واحدة من ياسميناتك، ثم صعدت الدرج إلى حجرة صغيرة، حجرة شرقية مطعمة بالصدف، تتسلق شبابيكها الشمس ولا تسأل، ويتسلق أستارها الليلك ولا يسأل. حجرة شرقية كانت أمي تنصب فيها سريري. في النهاية وفي احتفائنا بك نعرف أنك لم تمت يا نزار، وأنك فقط تلعب مع الموت لعبتك مع الشعر، تعطيه المجازات كي يستريح قليلا من المعنى، ثم وكعادتك تنهي لعبة الشعر بنهاياتك الجارحة. ونعرف أننا سنبقى نمر بقصائدك كي نعيد التعرف على أنفسنا، كي نتمرى في رؤاك، ثم كي نعود إلينا سالمين. لكن من يحمل يا نزار عنا الآن دمنا؟
نحن السوريين الوحيدين في قاع ذاك البحر. مالح هذا النشيد يا أيها الشاعر، مالح، والصور في جيوب الغرقى مالحة. ترى كيف سنستطيع بعد هذا الموت أن نحمي قصائدك من أن تموت من العطش؟ وشكرا. Bien, muchísimas gracias a nuestros 4 ponentes, a Pedro Martínez Montaves, Carmen Ruiz Bravo Villasante, Maysun Shuker y Abdulhadi Saadun. Vamos ahora muy brevemente a mover un par de sillas para que puedan subir a la segunda parte de este homenaje, que es una parte musical, un homenaje a Nizar Qabbani en clave musical, a cargo de James Bitar y de Linda Al-Ahmad. أنت الذي يا حبيبي نقلت لبيض العصافير أخبارنا، فجاءت جموعا تدق مناطيرها الحمر شباكنا، فتغرق مضجعنا زقزقات وتغمر بالقش أبوابنا، ومن أخبر النحل عن دارنا فجاء يقاسمنا دارنا، وهل قلت للورد حتى تدلى يزركش بالنور جدراننا، ومن قص قصتنا للفراش فراح يلاحق آثارنا، سيفتحنا يا حبيبي العبيد، فقد عرف الطيب ميعادنا.
Mi parecer es que conozco todo lo de Feiruz, pero descubrí esta canción con Nizar Qabbani. Se llama Bushaya. Y ahora vamos a hacer otra canción, quizás esta sí, la mayoría de los árabes la conocen. لا تسألوني ما اسمه حبيبي، أخشى عليكم ضوعة الطيوب. لا تسألوني ما اسمه حبيبي، أخشى عليكم ضوعة الطيوب. والله لو بحت بأي حرف تكدس الليلة في الدروب. والله لو بحت بأي حرف تكدس الليلة في الدروب. لا تسألوني ما اسمه حبيبي. ترونه في ضحكة السواقي، في رفة الفراشة اللعوب. ترونه في ضحكة السواقي، في رفة الفراشة اللعوب. في البحر في تدفق المراعي، وفي غناء كل عندليب. ترونه في ضحكة السواقي، في رفة الفراشة اللعوب. في البحر في تنفس المراعي، وفي غناء كل عندليب. في أدمع الشتاء حين يبكي، وفي عطاء الديمة السكوب. في أدمع الشتاء حين يبكي، وفي عطاء الديمة السكوب. محاسن لا ضمها كتاب، محاسن لا ضمها كتاب، محاسن لا ضمها كتاب. ولا ادعتها ريشة الأديب. لا تسألوني ما اسمه، كفاكم فلن أبوح باسمه حبيبي. لا تسألوني ما اسمه حبيبي، أخشى عليكم ضوعة الطيوب. لا تسألوني ما اسمه حبيبي، أخشى عليكم ضوعة الطيوب. والله لو بحت بأي حرف تكدس الليلة في الدروب.
أسألك الرحيلة أسألك الرحيلة أسألك الرحيلة لخير هذا الحب يا حبيبي وخيرنا أسألك الرحيلة الرحيلة أسألك الرحيلة أسألك الرحيلة أسألك الرحيلة لخير هذا الحب يا حبيبي وخيرنا أسألك الرحيلة الرحيلة بحق ما لدينا من ذكرى غالية كانت على كلينا بحق ما لدينا من ذكرى غالية كانت على كلينا بحق ما لدينا من ذكرى غالية كانت على كلينا بحق حب رائع ما زال مرسوما بمقلتينا ما زال منقوشا على يدينا بمقلتينا ما زال منقوشا على يدينا بحق ما لدينا من ذكرى غالية كانت على كلينا بحق حب رائع ما زال مرسوما بمقلتينا ما زال منقوشا على يدينا بمقلتينا ما زال منقوشا على يدينا بحق ذكرياتنا وحبنا
ذكرياتنا وحبنا الجميل وابتسامنا بحق أحلى قصة للحب في زماننا بحق ذكرياتنا وحبنا الجميل وابتسامنا بحق ذكرياتنا وحبنا الجميل وابتسامنا بحق أحلى قصة للحب في زماننا أسألك الرحيل يا حبيبي، أسألك الرحيل. حبيبي دائما كي يورق الشجر، ابقى حبيبي دائما كي يهطل المطر، ابقى حبيبي دائما كي يورق الشجر، ابقى حبيبي دائما كي يهطل المطر، ابقى حبيبي دائما كي تطلع الوردة من قلب الحجر. ابقى حبيبي دائما كي يورق الشجر، ابقى حبيبي دائما كي يهطل المطر، ابقى حبيبي دائما كي تطلع الوردة من قلب الحجر. لا تكترث بكل ما أقول يا حبيبي، لا تكترث بكل ما أقول يا حبيبي. في زمن الوحدة أو وقت الضجر، في زمن الوحدة أو وقت الضجر، وابقى معي، ابقى معي، ابقى معي إذا أنا سألتك الرحيل. ابقى معي، ابقى معي، ابقى معي إذا أنا سألتك الرحيل. ابقى معي، ابقى معي، ابقى معي إذا أنا سألتك الرحيل. ابقى معي، ابقى معي، ابقى معي إذا أنا سألتك الرحيل. ابقى معي، ابقى معي، ابقى معي إذا أنا سألتك الرحيل.
معي 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 إذا أنا سألتك الرحيلا. Bueno, me ha ocurrido una canción ahora y quizás tenemos que haberlo hecho al principio porque quizás es la primera canción con la poesía de Nizar Qabbani, que era de Abd el-Halim Hafez. Claro, pero perdona, no estamos preparando, pero bueno, vamos a preparar la canción. علمني كيف أقص جذورها
جذور هواك من الأعماق علمني كيف تموت الدمعة في الأحداق علمني كيف يموت الحب وتنتحر الأشواق اشتقت إليك فعلمني ألا أشتاق علمني كيف أقص جذور هواك من الأعماق علمني كيف تموت الدمعة في الأحداق علمني كيف يموت الحب وتنتحر الأشواق يا من صورت لي الدنيا كقصيدة شعر وزرعت جراحك في صدري وأخذت الصبر يا من صورت لي الدنيا كقصيدة شعر وزرعت جراحك في صدري وأخذت الصبر إن كنت أعز عليك فخذ بيدي فأنا مفتون من رأسي حتى قدمي إن كنت أعز عليك فخذ بيدي فأنا مفتون من سقفي حتى قدمي فأنا مفتون من رأسي حتى قدمي اشتقت إليك فعلمني ألا أشتاق علمني كيف أقص جذور هواك من الأعماق اشتقت إليك فعلمني ألا أشتاق علمني كيف أقص جذور هواك من الأعماق علمني كيف تموت الدمعة في الأحداق علمني كيف يموت الحب وتنتحر الأشواق يا من صورت لي الدنيا كقصيدة شعر وزرعت جراحك في صدري وأخذت الصبر يا من صورت لي الدنيا كقصيدة شعر وزرعت جراحك في صدري وأخذت الصبر إن كنت أعز عليك فخذ بيدي فأنا مفتون من رأسي حتى قدمي مفتون من رأسي حتى قدمي Muchísimas gracias a James Bilbao y a Linda Al-Ahmad y por supuesto a Nizar Qabbani, que ha hecho posible que se reúnan todas estas personas de distintas disciplinas, artistas, para complacernos, deleitarnos, y gracias desde luego a vosotros otra vez. Shukran lakum, shukran lakum, shukran lakum, y hasta la próxima.